Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión del Viernes de Vinculación. Como en cada semana les traemos un tema de suma importancia e interés para toda la comunidad universitaria y, por qué no, la comunidad en general de Baja California Sur. Para esta semana les traemos el tema de cambio climático y matriz energética en Baja California Sur, y para lo cual tendremos de invitada a la doctora Andrea Carolina López Vergara, a quien les agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación y le mando un gran saludo por allá donde se encuentra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de comenzar con la temática de esta semana, me gustaría darles un poquito más de la formación profesional de la doctora, quien es profesor investigador del Departamento Académico de Economía, es licenciado en Comercio Exterior, tiene maestría en Estudios Sociales y Humanísticos de Frontera con enfoque en globalización, es doctora en Desarrollo Sustentable y Globalización con terminación en Desarrollo Sustentable, todos los estudios realizados en la UAPS. Algunas de las líneas de investigación son energías renovables, mitigación del cambio climático, crisis climática. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es profesora de la UAPS desde 2014 en el Departamento Académico de Economía, y pues la recuerdo muy bien como mi maestra en la carrera, a quien aprecio muchísimo, y pues le aprendí tanto con todas esas lecturas que nos ponía a leer tan interesantes, obviamente, donde aprendí bastantes cosas y me di cuenta pues de muchas cuestiones que tal vez no habíamos escuchado antes sobre la verdadera historia. Era algún comentario que quería sacar, y pues le agradezco muchísimo pues, por esos años que me estuvo dando clases. Y bueno, pues ya para empezar de lleno con la temática de esta semana, me gustaría hacerle la primera pregunta que tiene mucho que ver pues, con el título y con el tema de esta sesión, que es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de matriz energética y por qué es importante su análisis? Gracias, Rodrigo. Primero que nada, agradecerles la invitación, agradecerle personalmente a ustedes el reconocimiento de las torturas que les infligí por 2 semestres, creo. Es bueno ver que se acuerdan de lo bueno de uno a veces. Y me da mucho gusto estarlo acompañando. Referente a su primer pregunta, cuando hablamos de cambio climático en general, es muy importante tener un escenario de este tema en particular, que es una matriz energética. La matriz energética, por definición, es la composición de el mix que le llamamos de energías primarias que usa un territorio definido. Si hablamos de la matriz energética de un país, estaríamos hablando de que para el caso de México es lo que principalmente usa para generar su energía primaria y por ende después la secundaria. En el caso particular de México, que como pues la mayoría estamos familiarizados, se destaca a nivel internacional por ser un país exportador de petróleo, lo acompaña en un muy, muy importante porcentaje una participación de combustibles fósiles en esta matriz energética. Es decir, hasta los últimos años se tenía un registro de que casi el 90% de esta participación en la generación de energía viene de combustibles fósiles, principalmente, y obviamente el petróleo y sus derivados, para generación de energía primaria. A partir de estos combustibles, generamos la energía secundaria, que es la que podríamos identificar como una energía eléctrica, ¿sí? Después de estas energías fósiles tenemos una composición de otras energías alternativas, no todas renovables. Hay que destacar aquí que cuando hablamos de energías, podemos mencionar las energías fósiles que ya conocemos, que son el petróleo y sus derivados, el carbón mineral, que por ejemplo tiene una muy importante participación en países con una intensa participación en la industria, que es China. La mayoría de su generación energética, su matriz energética, por ejemplo, tiene una muy importante participación de carbón. Muchas personas creen que ya el carbón no se usa tanto, pero este es un error que llegamos a tener en la información.
Después de las energías fósiles podemos identificar las energías alternativas, que no por ello son energías renovables. Una energía alternativa es aquella que no es una energía fósil, pero que no necesariamente es una energía renovable. Las energías renovables son aquellas que se aprovechan a partir de recursos naturales que por definición, podríamos decir, no se agotan. Es decir, la energía solar es una energía renovable, la energía eólica es otra energía renovable, porque uno no ve fácilmente una manera de agotarla. Pero no todas las energías alternativas encajan en esta definición de energías renovables. La energía nuclear es una energía alternativa, pero obviamente no es una energía renovable. Entonces, cuando hablamos de la matriz energética del país y hablamos de que casi el 90% de su participación son energías fósiles, estamos dejando 10-11% a energías alternativas y tenemos que tomar en cuenta que también estamos hablando de una participación pequeña en el caso de México, pero también tenemos energía nuclear. ¿Por qué es importante el análisis cuando hablamos de matriz energética y cambio climático? Hay una clara relación, obviamente, entre estos dos temas cuando hablamos tanto a nivel nacional como a nivel más local o internacional. El análisis de esta, si bien está relacionado con el tema que se va a analizar más adelante, también tiene implicaciones no meramente ambientales, pero sí de cuestiones de autoabastecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener un escenario claro de cuál es la caracterización a nivel nacional o a nivel estatal de esta matriz de la que dependemos, es importante, derivado de que el desarrollo económico, la actividad económica depende fundamentalmente del aprovechamiento energético de un territorio, ¿sí? La industrialización y la globalización y el desarrollo tecnológico no es posible sin un consumo de energía, ¿no? Es por eso la importancia de conocer nuestra matriz energética. Claro que sí. Muy interesante lo que nos está comentando y me gustaría también con eso pasar a la siguiente pregunta para que nos explique un poquito más y que nos haga también pues, comentarios de lo que estamos viviendo al día a día con la situación climática. ¿Por qué revisa este concepto con el tema del cambio climático? Sí, mira, hay, como mencioné anteriormente, hay una clara relación entre el consumo de energía y el tema del calentamiento global o cambio climático. ¿Por qué hago estas dos menciones? El calentamiento global es el tipo de cambio climático que estamos experimentando actualmente, ¿no? Cambios climáticos hemos experimentado en toda la historia del planeta, ¿no? Antes y después de la aparición del hombre, por decirlo así, ¿no? La ciencia nos ha evidenciado que el planeta ha tenido estas variaciones climáticas, con la diferencia entre y los anteriores, por ejemplo, la era del hielo que conocemos, que no es meramente la película, fue un cambio climático que se dio en el planeta, pero esta fue una variación de un origen, por decirlo así, natural, y fue un enfriamiento del planeta, ¿no? El cambio climático que estamos padeciendo actualmente es un calentamiento de la Tierra y no es de origen natural. Es decir, el origen de este fenómeno es lo que se llama origen antropogénico, es decir, el ser humano, la actividad económica del ser humano es quien ha ocasionado esta variación en el clima del planeta de los últimos 150, 170 años. Y la relación de este tema con la matriz energética es justamente que es el consumo de combustibles fósiles, como mencioné antes, no solo el petróleo, sino el carbón, ¿sí? Al quemarlo para generar esta energía primaria, que es el pilar del desarrollo industrial que nos ha permitido avanzar en esta era moderna en la que estamos actualmente. Esta quema intensiva de combustibles fósiles
como seguramente la doctora Antonina en la exposición que tuvo hace unas semanas explicó, lo que hace es que cuando se quema un combustible fósil con cualquier fin de generar energía, se emiten lo que conocemos como gases de efecto invernadero, que son principalmente 5, ¿no? El más importante de ellos por la cantidad es el dióxido de carbono, ¿sí? También tenemos el metano y otros más que se usan en la actividad industrial. Pero el que más podemos destacar por la cantidad que se emite en la quema de estos combustibles es el dióxido de carbono. Este gas, junto con los otros que podemos identificar como de efecto invernadero, al emitirse a la atmósfera, lo que generan es esto, un invernadero. Un invernadero es estas cajas de cristal que conocemos, que permiten la entrada del sol, pero que no la dejan salir, ¿sí? Entonces, los gases que mencionamos tienen ese efecto, como si fueran una gran caja de cristal que al irse acumulando en esta atmósfera permiten que entre el sol, no nos nubla ni más ni menos, pero ya no los deja salir, los va atrapando. Entonces, si vamos acumulando intensivamente estas emisiones, como se ha demostrado que ha sido desde la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, ¿sí? Con el avance de la máquina de vapor, y la identificación del aprovechamiento que representaba la extracción de petróleo, su refinamiento y sus derivados, ¿sí? Se ha ido exponencialmente aumentando esas emisiones de gases de efecto invernadero, generando este problema ya a nivel mundial muy grave, esta crisis climática. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando, como yo lo he mencionado, de que en el caso de nuestro país, pero no es el único, esta matriz energética está con arriba del 90% o del 80% de participación de estos combustibles que nos generan este problema, podemos tener un claro escenario de cuál es la relación entre la matriz energética y este problema de emisión de gases de efecto invernadero y su consecuente crisis climática, ¿no? Claro que sí, me parece muy interesante lo que comenta sobre el cambio climático, sobre que siempre ha estado ahí, pero también hacer como que esa distinción, tomar en cuenta la parte histórica, pues, de cómo la actividad, pues, económica del ser humano, las actividades que han llevado a cabo, pues, en el tiempo, y digamos, podría ser fácil decir que hoy más que nunca en esta época, en estos últimos años, ha recobrado pues tal importancia el cambio climático o el cuidado al medio ambiente. Siento yo que no podríamos decir eso, ya que siempre pues ha sido importante el cuidado. Me parece importante también decir que lo que pasa en los últimos años es la importancia de ya tomar acción, hacer algo y darle como que la debida atención pues que se merece porque bueno, es fácil decir cada año sentimos más calor o sentimos temperaturas que antes no se podían sentir aquí en el estado, aquí en la ciudad, y pues me parece importante pues que se estén tomando en consideración estos temas y pues que se haga una acción pues para contrarrestar pues estos efectos. Y lo que me llevaría pues a esta siguiente pregunta, si nos podría comentar un poco más sobre cuál es la situación de esta temática en el estado. Ok, sí, mira, como tú mencionas, el tema pareciera, muchas veces parece un tema novedoso o incluso hasta de moda, si lo queremos ver así, pero ciertamente es un tema de investigación que viene trabajándose en muchos niveles y en muchos estatus, desde diferentes enfoques. Pero podemos, por ejemplo, destacar que se empieza ahora sí que a mencionar como un problema serio a partir de los 80s, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? A mí me tocó en la maestría, cuando estaba todavía vigente, lo que conocemos como el Protocolo de Kioto, que fue el primer documento que aborda el tema de manera, ahora sí que en un plano internacional y de manera
jurídicamente vinculante, como le mencionamos, donde los países reconocen el problema, pero lo reconocen a partir de evidencia abrumadora, ¿no? De un comité de científicos muy importante que sigue vigente, que es el panel intergubernamental, cuando después de años de investigación nos dicen no hay manera de seguir minimizando el problema, ¿no? Tenemos un problema serio y lo tenemos que empezar a discutir. Entonces, en este periodo, ya en los 90s, la comunidad internacional toma el tema de manera seria y con esto, obviamente, lo que se genera es que los países de manera individual empiezan a bajar el tema a sus realidades nacionales, ¿no? Lo que es bien importante de llamar atención cuando hablamos del cambio climático es de que tiene dos componentes, ¿no? Hay un tema que se tiene que manejar a manera internacional global pareja y hay otra parte que se tiene que manejar de manera muy local. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de esta generación de gases de efecto invernadero que mencionaba antes, Rodrigo, no importa quién los emita, ¿sí? Como te decía yo, China, por ejemplo, quema un montón y es con carbón. Estados Unidos, acaba de perder su primer lugar después de China, pero por muchos años fue el que más emitía. Entonces uno puede decir, bueno, pues ellos van a tener el problema en sus países. No, la característica del calentamiento es de que los gases suben y se esparcen de manera parejita en la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? El impacto parejo para todos, no importa si tú eres China y quemaste un montón de combustibles, o si tú eres la isla de Madagascar y no quemaste nada, ¿no? Este es un problema global, independientemente de lo que nosotros llamamos la responsabilidad histórica o la deuda histórica que se tenga, que ahí sí podríamos exigirle más a países como China, como Estados Unidos y como toda esta comunidad europea históricamente industrializada, ¿sí? Eso es un tema que se ve de manera global, pero de manera local es como te va a afectar, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos conceptos, mitigación y adaptación. Entonces, cuando hablamos de cómo te vas a afectar a ti, eso ya depende mucho a nivel nacional, por un lado, pero también a nivel local. Porque cuando te menciono, cuando se acuerda en la comunidad internacional que se va a empezar a abordar el tema, lo primero que tiene que hacer cada país es hacer su análisis a nivel territorio, ¿sí? Es decir, revisar sus características de territorio, de clima, de recursos naturales, de actividad económica, ¿sí? Es donde vamos viendo que la economía y el medio ambiente se tienen que empezar a relacionar desde un punto de vista particular. Entonces, una vez que se hace esta revisión, la matriz energética es uno de los análisis que se tiene que hacer. También tienen que hacer una evaluación de lo que conocemos como vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es un territorio nacional en un primer plano ante estos efectos que están por venir, ¿sí? Y que nos van a durar mínimo 150 años, ¿sí? Entonces, la realidad del país en un primer momento es un país megadiverso, ¿no? El territorio, tenemos desierto en nuestro caso particular, pero tenemos bosques tropicales, tenemos selvas, tenemos unos centros urbanos densamente poblados, ¿sí? Tenemos prácticamente todos los escenarios, ¿no? de clima. Entonces, eso te da diferentes niveles de vulnerabilidad, ¿sí? Y los tienes que abordar de manera muy específica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuál es la situación en el Estado, obviamente tenemos que revisar la actividad económica, que es la preponderante, ¿sí? Que muchas veces es el turismo y el comercio, ¿sí? Y también cuál es la ubicación en la que estamos, ¿sí? Entonces, cuando se hace esta mención, tenemos que tomar en cuenta de que somos, por ejemplo, un estado que justo ahorita estamos entrando en la temporada de huracanes. Entonces, ¿qué pasa con cada huracán? Pues las inundaciones y los problemas. Y siempre que se dan ese tipo de fenómenos, se habla mucho de cuánto va a tardar en recuperarse el sector turístico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí podemos
en un primer momento, darnos una idea de cuál es la situación de este tema en el Estado. Si juntamos los dos elementos de los que estamos hablando, por ejemplo, la matriz energética estatal y la vulnerabilidad climática, vamos a ver que tenemos un escenario bien complicado, ¿sí? A nivel nacional, te menciono, la matriz energética es principalmente petróleo, ¿ok? Con petróleo se genera este consumo. A nivel nacional, el principal elemento con el que se genera energía eléctrica, que es esta energía secundaria, es el gas natural, ¿sí? Que si bien sigue siendo fósil, es menos contaminante que, por ejemplo, lo que usamos nosotros en el Estado. Si nosotros viéramos un mapa, que malamente no te estoy presentando porque no lo tengo a la mano, veríamos que la República Mexicana es como una telaraña, ¿sí? Uh-huh. Está toda relacionada entre sí y ese es el sistema eléctrico nacional, ¿sí? Es decir, está interconectada, ¿sí? La única parte del país que no está interconectada con el resto del país ni entre sí misma somos nosotros, ¿sí? Es decir, el macizo continental está interconectado entre sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hay algún apagón en una zona específica, los otros te pueden cubrir las espaldas, ¿no? En el caso de Baja California, que antes conocíamos como Baja California Norte, está interconectada con Estados Unidos. Entonces, cuando hay apagones, entre ellos se respaldan, porque México le pasa luz o a la inversa, no hay un convenio ahí. En Baja California Sur, nosotros no tenemos esa condición, somos un sistema aislado. Y no solamente estamos aislados para nuestro caso de Baja California por la parte norte, sino entre nosotros. Es decir, de Mulegé al municipio de Comondú y de Loreto no hay ningún lazo, ¿sí? De Comondú a La Paz hay uno y de La Paz a Los Cabos hay otro. A eso se le llama ser un sistema aislado. Esa es una condición que nos vulnera altamente, por ejemplo, en condiciones de huracanes que ya hemos experimentado, ¿no? Eso es para empezar. El segundo punto es cómo generamos energía eléctrica en el estado. Todo el macizo continental y la parte norte de la península, como te menciono, usa el gas natural, ¿sí? Que es algo que se extrae del petróleo, se le llama gas licuado de petróleo. Nosotros, por no tener las instalaciones y la infraestructura para traer este tipo de gas, lo que se usa es el combustóleo. Y el combustóleo es lo que te queda cuando le sacas todos los derivados al petróleo, ¿sí? Es decir, los asientos del café, pues, ¿no? Es sumamente contaminante, pero por una cuestión de costo-beneficio, que es lo que privilegia esta toma de decisiones sobre las cuestiones ambientales, es lo que le sale más barato al país, ¿sí? Entonces nosotros estamos generando una electricidad de lo más sucia que puedas encontrar, ¿sí? Y además estamos abonando a esta emisión de gases en una entidad que es sumamente vulnerable a los efectos que se nos van a venir. No sé si ahí se va viendo la trama de la película de drama que estamos tratando de explicar. Sí, pues me parece muy interesante lo que comenta de la realidad pues, que estamos viviendo aquí en nuestro estado. Si pudiera comentarnos un poquito más sobre qué impactos en particular o de manera más detallada puede identificar en este escenario que usted está mencionando, pues. Sí, ahora sí que rascándole más a la herida, el ejemplo que todavía sigue vivo, yo creo, porque no nos ha superado otro, esperemos que no nos supere pronto, es el huracán Odile del 2014, ¿no? Yo creo que todos tenemos no gratos recuerdos de esa época, ¿no? En mi caso, yo estaba terminando la tesis y estaba hablando justamente del tema, ¿no? Entonces, fue así como que mucho argumento que uno podía rescatar y fue la evidencia, ¿no? De esta situación justamente, ¿no? De cómo,
Pues estuvimos, ¿cuánto fue sin luz? 3 semanas, creo. Sí. En todo el estado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver claramente qué es lo que pasa cuando tienes una situación de vulnerabilidad en estos dos sentidos, ¿no? Tienes una matriz energética deficiente, ¿no? Y que te hace muy vulnerable, más aún frente a una situación de esta índole, porque el pronóstico de los expertos es de que este tipo de fenómenos hídricos en el estado se van a ir haciendo cada vez más graves, ¿no? Más agresivos y eventualmente hasta más constantes. No hay una certeza de si en el próximo año o en 2, pero hay una gran probabilidad de que cada vez más y cada vez peor. Entonces, tenemos que revisar qué pasó entonces. Pues pasó que fueron más de 500 torres de luz que se cayeron, ¿no? Es decir, a lo largo de la península, la mayoría de las torres que conducen electricidad fueron derribadas por los vientos, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene solamente una fuente de energía, esta matriz energética, en nuestro caso, ¿sí? Es un reflejo de la matriz nacional. Arriba del 90% de la generación eléctrica es a partir de combustibles fósiles de este tipo, ¿sí? No tenemos energía solar, salvo en contados casos, ¿sí? Y la energía a través del volcán, que es en la parte de Mulegé, es muy poca la que se genera, ¿sí? Entonces, lo que pasó, y obviamente las zonas menos afectadas, que fueron las más al norte, por un tiempo, por no estar interconectadas, no podían a nosotros abastecernos de luz en el sur, ¿sí? Y entre el Cabo y La Paz no nos podíamos cubrir las espaldas porque los dos sitios fueron avasallados, ¿no? Entonces, uno veía como fichas de dominó, ¿no? Las torres de luz. Entonces, además somos una casi isla, ¿no? Tuvimos que esperar a que se calmara el mar para que pudieran venir y empezarnos a echar la mano. Pero, ¿qué tenían que hacer primero? Pues hay que priorizar la actividad económica y el montón de gente que estaba en los cabos de turistas tenían que ser atendidos, ¿no? Entonces, tenemos una situación en un territorio que es vulnerable por su matriz energética, que es vulnerable a fenómenos climáticos de este tipo y que a su vez recibe un sector económico que es sumamente sensible, como es el sector turístico. Porque se ven atrapados en huracanes, ¿sí? Hay que atenderlos, hay que sacarlos y después hay que preocuparse por levantar el sector turístico, ¿sí? Que por lo regular, por la fortaleza económica que tiene y el apoyo, ahora sí que gubernamental que siempre tiene, por la presión que ejerce de que somos quienes ofrecen los empleos, se les rescata rápido, además de que están asegurados y muchos etcétera. También tenemos que tomar en cuenta de que una de las consecuencias de esta premura en levantar el sector turístico llega a perjudicar a los otros sectores sociales, ¿no? Porque siempre vemos, si se da usted cuenta, que cuando llega un huracán, las tiendas y los comercios abren rápido y tienen luz rápido y otros etcétera muy rápido. Sí. Pero muchas de las zonas periféricas que abastecen de mano de obra a esas zonas económicas no se las atiende. Y pueden pasar años sin que les hayan reparado la calle, las tuberías de agua, ¿sí? Porque se privilegia un sector sobre el otro. Entonces, pareciera que es un tema en una dirección o dos direcciones al menos, ¿no? A lo mucho, pero no. Ahora sí que hay un efecto multiplicador, ¿no? Por esta interdependencia que hay. Y de los sectores que se ven perjudicados, muchas veces son estos, los sectores más vulnerables, en muchos sentidos. Cuando hay un huracán, ellos saben que van a pasar años a que atiendan la infraestructura que se vio dañada, ¿sí? En el caso de ellos. Ahora, ¿podría comentarnos también un poco más sobre cuáles han sido los resultados hasta ahora en cuanto a las alternativas para modificar esta matriz en el estado que estaba comentando hace un momento? Sí, mira, ahora sí que
va por partes, ¿no? Uno de los primeros pasos, como te mencioné a nivel nacional, fue generar esta información, ¿no? Tenemos un atlas climático, por ejemplo. A nivel nacional se fueron generando estos planes nacionales ante el cambio climático, que son documentos ya obligatorios, ¿sí? Que a su vez se pasan luego a los estados, por como te menciono antes, o sea, hay temas como el de la adaptación que tienen que ser abordados desde un escenario más local. Entonces, gobierno federal nos da un escenario nacional en los atlas y en los planes nacionales, pero más adelante los estados, en nuestro caso, en el 2011, empieza el estado a generar su primer documento de este tipo, que es el Plan Estatal ante el Cambio Climático, ¿sí? Que es este primer análisis que incluye también esta revisión de la matriz energética de la que estamos hablando ahorita. Es decir, mi investigación se apoyó en este documento a nivel estatal, ¿no? Entonces, después de este plan estatal, lo ideal es generar un documento municipal, el cual para el caso de La Paz, que es el único ayuntamiento del estado que lo tiene, se genera por ahí del 2014, 2015, 2012, 2014, no me acuerdo muy bien. Pero hay un documento a nivel municipal que, la importancia es que tiene que abordarse la realidad a nivel más local, ¿sí? Entonces, estos dos documentos, sumados a los nacionales y la información que hay científica de mucha importancia, te han ido dando ahora sí que una idea de las posibilidades por un lado, de las necesidades por otro y de las realidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad que podemos destacar en el Estado? Justamente esa, ¿no? Este cambio de matriz energética, ¿no? Es una realidad evidente, derivado de las cosas que te menciono, esta vulnerabilidad climática, esta amenaza de la generación de contaminantes que nos presenta el uso de combustóleo, sumado al crecimiento de la entidad, ¿sí? Baja California Sur es de los estados que crecen más rápido a nivel nacional, solamente por detrás de Baja California por la cuestión de Tijuana, y este crecimiento está dado no por nacimiento, sino por migración, ¿sí? Tijuana obviamente tiene mucho flujo por la cuestión migratoria, y Baja California Sur, en particular Los Cabos, pero ya cada vez más los demás municipios, están recibiendo muchos nacionales, ¿no? En búsqueda de empleo, por la cuestión de la seguridad en otros estados del interior del país, que es una realidad. La gente migra dentro de su territorio a otros países, en búsqueda siempre de mejores oportunidades. Con la bonanza que se está dando en el turismo en Los Cabos, pues obviamente eso jala mucha población, ¿no? Porque nuestro crecimiento natural por nacimientos, pues no abastece, ¿no? La demanda de trabajo. Entonces eso genera que entre más gente al territorio con el claro resultado de que demande servicios. Y eso es una demanda de energía, ¿no? Entonces nuestra demanda de consumo energético en el estado está creciendo de manera importante y se está abonando al mismo tipo de combustible. Entonces esto nos está generando un problema futuro de contaminación, que si lo enfrentas a esta misma realidad de quién te está demandando esta población y este consumo energético, pues te lo demanda un turismo que lo que está vendiendo es un cielo azul. ¿Y cuál cielo azul si estás generando energía con o sea, ahí está la contradicción, pues. Entonces, por eso te digo, ¿cuáles son las necesidades? Este cambio. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues ahí está lo interesante. Un cambio tan radical de matriz energética, por muy justificada y muy necesaria que sea en el Estado, dependemos del gobierno federal, ¿sí? Porque el tema de la energía es un tema a nivel federal, no lo podemos, no somos autónomos en ese sentido, vaya, ¿sí? Entonces, nos guste o no, nos convenga o no, la realidad es que el gobierno federal tiene que empezar a hacer los cambios necesarios, ¿sí? Para hacer estas modificaciones, que justo, o sea, obviamente es una cuestión sumamente complicada por el tema económico principalmente. Es un cambio de infraestructura, pues, enorme, ¿no?
Las alternativas en temas más individuales es justamente que la industria por su cuenta, el sector económico por su cuenta, empiecen a ellos ir haciendo este cambio en sí mismo. Hemos visto, por ejemplo, los ejemplos de los paneles solares en plazas comerciales, ¿no? En edificios de gobierno. Hay muchos centros turísticos que ya están optando por esta opción. ¿Por qué la solar sobre las otras? Pues porque es la posibilidad más accesible para nosotros, ¿no? Tenemos 360, ¿te gusta? Días soleados en el año en Baja California Sur. Es decir, nos sobra el sol, ¿no? Tenemos una zona no muy densamente poblada que te permite este tipo de infraestructura. Entonces, es la más adecuada porque es la que más tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que podríamos identificar que frenan? Si a uno se le hace tan obvio, ¿no? Pues, ¿por qué no estamos generando energía solar si tenemos tanta y es tan beneficiosa? Hay mucho prejuicio y está todavía en la primera impresión de que la energía solar no es confiable porque es intermitente, ¿sí? Es decir, tenemos pues más de 50 años, más de 80 años, confiando en que picamos el switch y aparece la luz y no se va, ¿no? Y cuando te dicen energía solar, es que se va a nublar y se me va a ir la luz. O sea, hay mucha desinformación, ¿no? El mantenimiento de la infraestructura, el costo económico, si bien ha bajado de manera muy importante, o sea, si antes poner paneles solares era de ricos, ¿no? No sigue siendo para todos, pero ya es un poco más accesible, pero sigue siendo una tecnología costosa, ¿sí? Si la comparas con la convencional, ¿sí? Entonces, suele ser muy redituable en zonas, ¿no? En las zonas rurales, ahí es muy exitoso en el caso de nosotros, porque ahí sí al gobierno le conviene más llevarles paneles solares que llevarles torres de energía convencional, ¿no? Entonces, si algo nos limita en este tipo de decisiones es el tema económico, ¿sí? ¿Qué tan costoso es hacer este cambio? Y obviamente, qué tan costoso es hacer este cambio y qué tanto puedo seguir manteniendo este abastecimiento en nuestro caso, de algo que de todas maneras voy a desechar, que es el combustible, sí, ¿no? Entonces, es una decisión un poquito, hablando del tema desde el punto de vista económico, pues del interés económico para muchos, obviamente dice, pues, o sea, asumes el nivel económico porque pues vas a dejar de contaminar, ¿no? Pues como muy obvio. Pero muchas veces este criterio no es el que prevalece en la toma de decisiones, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a propósito de estas, en su opinión, ¿qué, en términos reales, qué posibilidades hay de que sean implementadas a un mediano o a un corto plazo? De manera importante, de manera que le vayas bajando a la participación de combustibles fósiles, en un corto no. En un mediano, la verdad, no lo veo tan posible. Sí deseable, ¿no? Pero la realidad nos abruma, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estos temas, como yo te digo, o sea, estos son temas que uno se informa y uno propone y uno puede estar seguro de que tiene el punto de vista adecuado o más conveniente, hablando desde un tema ambiental por sobre el económico, pero muchas veces el que toma las decisiones responde justamente a la cuestión económica, a los intereses políticos, y ahí se va enredando el tema, ¿no? Entonces, cuando se han conseguido cambios importantes en muchos aspectos de la vida social en México, es justamente cuando un tema en particular se sale de la discusión formal, por ejemplo, o académica, y se pasa a la social, ¿sí? El tema que ahorita tenemos de la contaminación de los cruceros, por ejemplo, ¿no? Sí.
Es decir, empiezan a hablar de que está dentro del marco legal, etcétera, pero si la sociedad va y se vuelca y empieza a manejarlo desde un sentido, es como se han conseguido pues cambios, ¿no? La cuestión de proyectos, por ejemplo, mineros, ¿no? Que estaban dentro de un marco legal, pero se abona al argumento de otros intereses, ¿no? Más, menos económicos, pues, menos duros. Entonces, muchas veces cuando un tema se sale de lo político y de lo académico y se baja a una discusión más social, es cuando se ejerce más presión para los cambios en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, los cambios importantes muchas veces se hacen demandando desde otros escenarios, ¿sí? La sociedad civil llega a tener mucha fuerza cuando argumenta desde este enfoque, ¿no? El beneficio ambiental, el beneficio humano, etcétera, etcétera. Entonces, así como estamos ahorita en el escenario actual, sigue estando bien lento, ¿no? Yo terminé mi tesis hace 6 años y revisé hace poco el dato y, por ejemplo, la matriz energética no ha variado. Sí. Es decir, hace 6 años, cuando yo empecé argumentando las bondades de la energía solar, estamos en un 89% de participación. Perdón, en el 91% de participación de fósiles sobre las otras. Y antes se hablaba principalmente de renovables. Y ahorita que revisé el último dato, del 91, es el que te digo, bajamos a 89 y pasaron 6 años. Sí. Es decir, uno tiene muchas veces la información y se le hace bien obvio y dice, pues, ¿por qué no estamos en intereses que nos rebasan, pues? ¿No? Entonces, en el corto plazo, definitivamente, el corto plazo estás hablando de 6 meses, 1 año. Entonces, pues, complicado. En el mediano, dependería de muchos. La presión sería uno de ellos. O sea, si uno quiere cambiar este marco legal que privilegia el status quo, hay que empezar a hablar el tema desde otros escenarios, pues. Es un tema top, es un tema de moda cada año. Y es lo malo, pues, de que sea moda. Sí. Porque pues no, y el cambio climático sigue ahí, sigue empeorando, pero pues siempre es un tema de moda, un nuevo año, no, hay que hacer estas, pero pues lo estamos haciendo nosotros, no quienes pues tal vez deberían y quienes pues crearían Así es. Y bueno, ahora por temas de tiempo me gustaría aún así hacerle esta última pregunta. Si me pudiera comentar un poquito sobre cuáles son los contras de estas energías, si es que las hay. Sí, fíjate que sí, y es bien justo hablar del tema por lo que te comentaba justo de cuando privilegiamos un sector económico y luego abandonamos los sectores más vulnerables. En las energías renovables también aplica. Hay muchos casos en México y en el mundo donde se están dando conflictos ambientales por la implementación de energías renovables, ¿no? Y aquí algo que no mencioné que es importante es la importancia de hablar de proyectos no grandes. O sea, siempre que hablamos de desarrollo, de crecimiento, pensamos en grandes industrias, grandes proyectos, ¿no? Llega un gobernante y dice millones de dólares en este mega proyecto, en esta gran planta que va a generar tantos. Y muchas veces olvidamos la posibilidad de tener proyectos más pequeños, más controlados y menos invasivos. Entonces, como te menciono yo, cuando siempre buscamos o se privilegia el beneficio económico, muchas veces se opta por replicar el modelo, ¿no? La industria petrolera es grande, ¿no? Y sus proyectos son grandes. Entonces, si vamos a hablar de energías renovables, pues vamos a hacer grandes empresas que hagan grandes proyectos. Entonces, por ejemplo, Gamesa, que es no la de las galletas, es una empresa española que genera energía eólica.
tiene proyectos en Oaxaca muy importantes, ¿no? Pero han generado muchos problemas con la comunidad porque los han desplazado, hacen negocios no muy correctos en la compra de terrenos, ¿sí? Acuérdate que todavía una buena parte del territorio está bajo la figura ejidal. Entonces, llega el gran capital y termina mal comprando estos terrenos de los ejidatarios para estos proyectos súper grandes que al paso del tiempo se dan cuenta de que les trae más problemas que beneficios, ¿sí? En la cuestión de la energía eólica, Martínez Alier, por ejemplo, un autor español que se especializa en rastrear estos conflictos ambientales, tiene un atlas de conflictos ambientales muy importante en el sur global que le llamamos, va identificando todos estos grandes proyectos y las implicaciones sociales y también ambientales que generan, ¿no? Entonces, la cuestión de los campos eólicos, los que son enormes campos eólicos, pues llegan a tener incidencias en las aves migratorias, por ejemplo, generan ruido, desplazan fauna, quieras o no. Obviamente ya no hay tanto espacio para la energía hidráulica porque ya toda está desarrollada, pero hay muchos ejemplos, en China, por ejemplo, unos muy graves, donde para hacer estos grandes proyectos de energía hidráulica desplazan poblados enteros porque por ahí van a soltar el agua, ¿no? Entonces estás hablando de regiones bien importantes que se arrasan, se expulsan, para generar un proyecto, te digo, porque siempre se habla de grandes proyectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de renovables, estamos acostumbrados a ver estos grandes parques solares en España, por ejemplo, que ellos tienen unas zonas bien importantes de energía solar, y decimos, pues es que ahí antes no había nada, pero a veces sí había, y para hacer ese proyecto tan grande, desplazaron. Entonces, cuando hablamos de energía eólica, tienes que hablar de proyectos grandes. Entonces, muchas veces los quieres poner donde ya hay algo, ¿no? Cuando hablamos de proyectos solares, decía eólicos antes de estos, también puedes tener proyectos grandes, pero también puedes generar energía solar en pequeño, en tu casa, en un edificio de viviendas. Ese es como más controlable en su tamaño. Pero ahí el tema que vamos a encontrar es de qué están hechos los paneles solares, y están hechos de minerales y de elementos que son contaminantes en su desecho o en su extracción, ¿no? Entonces, ese es un tema que también le puedes rascar mucho, ¿no? Yo creo que algo que tenemos que rescatar es pensar en el tamaño de los proyectos, ¿sí? Así es. Bueno, pues por cuestiones de tiempos, me gustaría comentarle que agradecerle muchísimo por aceptar nuestra invitación de venir a platicarnos sobre ese tema tan interesante, y pues como lo decíamos, pues cada año cobra aún más importancia, y que pues que debe ser atendido pues para que sea, al menos contrarrestar un poquito pues lo que estamos sufriendo cada año. Muchísimas gracias por venir. No sé si le gustaría hacer algún tipo de comentario para despedirnos, que quiera hacer a la comunidad universitaria, pues tiene la palabra. Nada, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, agradecerles y ponerme a la orden, ya sabe dónde encontrarme, y agradecerles otra vez la invitación. Creo que sí, me da muchísimo gusto que haya aceptado, y pues bueno, nos vemos en una nueva emisión del Viernes de Vinculación, ya saben, el viernes a las 12 p.m. con otro tema tan interesante como el que revisamos el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde.